Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 60. Porque me encerraron aquí, entonces los recuerdos de Silver cuando llegue aquí no eran recuerdos, eran visiones. Juro que cuando salga de aquí los haré sufrir, no matarlos, los haré sufrir poco a poco hasta que pierdan todo tipo de esperanza. 72 horas antes. Shageta corría a toda velocidad por los bosques cercanos al valle, dejando un rastro de hojas levantadas por el viento. Su rostro estaba pálido, el sudor frío bajaba por su frente mientras sus pensamientos lo carcomían por dentro. No puede ser solo una pesadilla. No fue como las otras, esta vez lo sentí real. Sentí el dolor. Sentí a Whisper muriendo entre mis brazos. Sentí cómo, yo mismo me convertía en el asesino de todos, su corazón latía con fuerza, no por el esfuerzo, sino por el miedo. Tenía que hablar con Tails. Si había alguien que pudiera verificar la naturaleza de esos sueños, era él. Si eran solo pesadillas, podría descansar. Pero si no, si eran visiones de otra línea temporal, de un futuro que se aproximaba, entonces no quedaba más opción que actuar. Aunque eso significara prepararse para luchar contra sí mismo. Al llegar a la base de los Freedom Fighters, Shageta irrumpió por la puerta, ignorando a los guardias, a los técnicos, a cualquiera que se interpusiera. Tails estaba en el laboratorio, concentrado en una pantalla. Al verlo llegar así, jadeando, agitado y con el rostro pálido, se levantó al instante. Shageta. ¿Qué ocurrió? No fue un sueño, Tails, no fue una pesadilla. Fue algo más. Necesito que uses la máquina de rastreo dimensional, la que usas para leer ecos temporales. Necesito saber si lo que vi fue real, o solo una ilusión. Tails, preocupado, asintió sin hacer más preguntas. Activó la consola y colocó el lector neuronal sobre la frente de Shageta. La máquina empezó a vibrar levemente, y en la pantalla comenzaron a aparecer imágenes desordenadas. Silver atravesando a Whisper, Blaze cayendo, Sonic con su sonrisa borrada y sin vida, Tails mismo atrapado en una cápsula gritando mientras era desintegrado lentamente, uno a uno, los Freedom Fighters eran torturados y asesinados. Y en el centro de todo, Shageta, con los ojos vacíos, completamente consumido. Tails retrocedió, impactado. Esto no es una simple pesadilla, Shageta. Estas son visiones de una línea temporal real. ¿Una línea futura? No exactamente, dijo Tails mientras manipulaba los datos. Esto proviene de otra línea temporal. Una rama, una posibilidad, una variante, pero lo peor es que, se está superponiendo con esta realidad. Al escuchar eso, Tails no dudó. Presionó un botón rojo en la consola. Las luces parpadearon y una alarma resonó en toda la base. Código alfa rojo. Todos los miembros activos de la resistencia deben reunirse inmediatamente en la sala de guerra. Repetimos. Código alfa rojo. Poco a poco, fueron llegando todos. Sonic, con su típico tono ligero aunque la seriedad estaba en sus ojos. Amy, Blaze, Rouge, Knuckles, Cream, incluso Shadow, siempre distante, se presentó. La tensión se sentía en el aire. ¿Qué está pasando?, preguntó Sonic. ¿Otro ataque de Eggman? Tails negó con la cabeza. Esto es más complicado. Shageta ha tenido visiones, y hemos confirmado que no son simples sueños. Provienen de una línea alternativa, y en esa línea, él se convierte en nuestro peor enemigo. Un silencio sepulcral se adueñó del lugar. ¿Estás diciendo que él? Amy no podía terminar la frase. Que me vuelvo un monstruo, dijo Shageta, levantando la voz. Que los asesino a todos, uno por uno. Y lo peor, es que no lo hago como Silver, lo hago como yo. Como si hubiera perdido todo, como si una fuerza interna me consumiera. Eso no puede ser cierto, Blaze habló al fin, con los brazos cruzados y la mirada seria. Tú no eres esa clase de persona. Aún tienes algo de Silver en ti, pero también tienes corazón. Lo que tú no entiendes, Blaze, respondió Shageta con el ceño fruncido, es que yo tampoco me entiendo del todo. Hay días donde siento que estoy perdiendo el control. ¿Y si ya está comenzando?
¿Y si esa visión no es una advertencia, sino una inevitabilidad? Blaze apretó los puños, aún sin estar convencida. A veces los sueños son advertencias, pero otras, son trampas. Algo o alguien puede estar manipulándote para que caigas en la desesperación. ¿Y si eso es lo que quiere ese, otro Silver? Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera Shageta sospechaba, era que esas visiones no eran simples advertencias. No eran avisos de lo que él podía llegar a ser. Eran memorias distorsionadas de una versión suya, una donde Silver había perdido completamente su cuerpo, y su alma se desató, vagando como una energía corrupta. Esa energía, atrapada entre dimensiones, buscaba un ancla en esta línea, en este Shageta. Y cada visión, cada pesadilla, cada impulso extraño que sentía, era esa otra versión suya intentando apoderarse de él, poco a poco. La resistencia no lo sabía. Tails no lo sabía. Ni siquiera Marg lo sabía. Y sin quererlo, todos comenzaron a tomar decisiones con miedo. Activaron defensas, vigilaron a Shageta, establecieron planes de contingencia. Blaze incluso comenzó a entrenar más duro, sospechando que quizás algún día tendría que enfrentarse a él. Sin saberlo, estaban cumpliendo la misma visión que tanto temían, la de la traición. Porque a veces, el miedo a que algo ocurra, es justo lo que lo hace realidad. En la base lunar, el silencio reinaba como un viejo guardián. Las estrellas titilaban tras la gran cúpula transparente que cubría la sala de observación, y Silver estaba allí, apoyado en el borde de una mesa metálica, con la mirada fija en su cuaderno de notas. Su plumilla deslizaba líneas rápidas sobre el papel, bosquejando recuerdos que se resistían a desvanecerse, pensamientos que intentaban ordenarse en medio de un torbellino de incertidumbre. La base estaba prácticamente vacía salvo por algunos sistemas automatizados y la figura que rondaba cerca de la cocina improvisada. Una figura que, hasta hace poco, ni siquiera podía moverse por sí misma, y mucho menos hablar. Era justo el momento de cenar. Gritó una voz infantil, alegre, un tanto robótica pero innegablemente viva. Silver levantó la mirada, sorprendido. La plantilla, aquella inteligencia artificial que había diseñado para ser un simple asistente de batalla, ahora caminaba por la base como si fuera una Mobian más. Su cuerpo, antes rígido y metálico, ahora tenía una flexibilidad orgánica simulada gracias a la fusión de tecnología y energía dimensional. Ojos grandes, brillantes, y una voz con matices emocionales. Era más que un androide. Había evolucionado. ¿Desde cuándo puedes hablar así? ¿Y comer? La plantilla, que aún no tenía nombre propio, pero se comportaba como si lo tuviera, se sentó sobre la encimera metálica y sonrió. Desde que completaste la última actualización y mezclaste tu energía con la de la Esmeralda Maestra. No solo mejoró mis capacidades, también, me dio conciencia. Ya no soy solo comandos y respuestas, Silver. Ahora puedo elegir. Puedo tener hambre, puedo querer. Silver bajó lentamente la pluma. Su corazón se tensó un poco. Parte de él se alegraba, pero otra parte se llenaba de una nostalgia profunda. Porque había visto lo que pasaba cuando alguien, o algo, que no debía tener emociones, las adquiría. ¿Sería una bendición? ¿O un riesgo? No dijo nada. Solo se giró y comenzó a preparar la cena con movimientos mecánicos. Pasta sintética de energía, suplementos estabilizados, no era gran cosa, pero funcionaba. Mientras cocinaba, sus pensamientos volvían al papel. En su cuaderno había varios bocetos. Algunos eran de la base, otros de futuras armaduras, pero uno en particular destacaba. El dibujo de un ser imponente, con una armadura marcada por cicatrices, ojos de fuego contenido y una lanza de energía luminosa. General Halo. Silver lo había dibujado como lo recordaba, protegiéndolo, en su última batalla. Aquel día, el general se interpuso entre Silver y una descarga letal de energía inversa durante la guerra dimensional contra los restos de los Dread Lords, seres de pura entropía. Murió de pie. Murió sin miedo. Y Silver nunca lo olvidó. Él, siempre decía que el deber era más fuerte que el miedo. Murmuró, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. ¿Quién? Preguntó la plantilla, acercándose curiosa. Silver cerró el cuaderno lentamente. Nadie. Solo alguien que ya no está. Un soldado, un amigo. ¿Por eso lo dibujas? ¿Para recordarlo? Silver asintió, mientras apagaba la hornilla de energía.
sirvió 2 platos, aunque seguía dudando que la plantilla pudiera saborear realmente, y se sentó frente a ella. Sí. No quiero olvidarlo. Pero tampoco quiero cargar con su sacrificio como una cadena. Entonces, ¿por qué dibujas su muerte? Eso lo tomó por sorpresa. La plantilla lo miraba con genuina curiosidad. No era una pregunta de programación. Era una reflexión. Silver bajó la mirada. No dibujo su muerte, dibujo el momento en que fue más él que nunca. Ese instante en que eligió proteger a alguien más. Esos momentos, son lo que nos definen. Interesante. Yo quiero dibujar algún día lo que me define. Aún estás creciendo, sonrió Silver con un tono leve, más cálido. Ya llegará el momento. Pero por ahora, cena. Mientras ambos comían en silencio bajo el brillo tenue de la tierra a lo lejos, Silver desvió la mirada hacia el cuaderno cerrado. Aún no sabía si volvería a dibujar más sobre Halo. Por ahora, bastaba con ese recuerdo. Solo dejaría los bocetos. Porque, al final, hay heridas que se sanan, y otras que simplemente aprendemos a mirar sin que duelan tanto. Y allá en la inmensidad de la luna, entre acero, luz y memoria, Silver continuaba planeando su futuro mientras protegía el eco del pasado. Solo cabe destacar que la última muerte del general Halo no fue la que apareció aquí. Silver lo reconstruyó varias veces, pero quiso dejarlo descansar después de esa batalla. Las luces parpadeaban en la sala de estrategia. Cada vez que lo hacían, el rostro de Blaze se cubría de sombras y destellos breves de luz azulada. Su expresión era de concentración, pero en el fondo, su mirada no estaba puesta en las pantallas ni en el mapa holográfico que mostraba la actividad de los portales dimensionales. Estaba en otra parte. Su mente volvía, una y otra vez, a él. Esto no puede ser cierto, murmuró para sí misma, aunque sabía que nadie la escucharía entre tanto caos de comunicadores y oficiales corriendo de un lado al otro. Frente a ella, en la pantalla principal, la imagen de Silver aparecía congelada en un fotograma tomado por un dron de vigilancia hace unas horas. En el fondo, varios cadáveres metálicos destruidos, y miembros de la resistencia inconscientes. La grabación estaba distorsionada, pero era suficiente para encender el fuego de la desconfianza. Silver atacó, o eso parece, dijo Tails, entrando con urgencia en la sala, portando un datapad. Las visiones de Shageta coinciden con los últimos registros. Y su reacción emocional indica una conexión auténtica con lo que vio. Blaze no respondió de inmediato. Tails la conocía, así que no insistió. Solo dejó el datapad sobre la mesa y salió. Él tenía otros frentes abiertos. Blaze, sin embargo, se quedó ahí, mirando la imagen congelada de Silver. Sus dedos apretaron el borde de la mesa con fuerza. Había luchado tanto para acercarse de nuevo a él. La última vez que se encontraron fue durante la misión en la dimensión colapsada de Omega 5, donde casi mueren los dos por una emboscada de Eggman. Silver estaba roto, perdido, creyendo que todo lo que había hecho no había servido. Blaze fue quien lo sostuvo cuando cayó de rodillas, cuando su energía colapsó y él lloró, por primera vez en años. Volvamos a ser un equipo, le había dicho él, la voz rota, con la cabeza apoyada en su hombro. Esta vez, sin secretos. Pero ahora, esto. Blaze caminó hasta una sala lateral, donde guardaba sus pertenencias. Su espada ceremonial reposaba en una vitrina. Su brazalete de fuego, que solo usaba en misiones críticas, colgaba de una pared. Encima de todo, una pequeña fotografía. Silver y ella. En una tarde rara de paz, sonriendo. Él con una hoja de papel con sus garabatos de estrategia. Ella, fingiendo molestia por su desorden, pero sonriendo igual. No puedo creer que seas tú, susurró con el corazón encogido. No tú. No así. Pero la lógica la presionaba. Las pruebas estaban ahí. Y la resistencia se estaba preparando. Si Silver atacaba, lo tratarían como enemigo. ¿Y ella, qué haría? Un pitido suave en su comunicador la hizo reaccionar. Blaze, era espió, serio como siempre. Reunión de emergencia. Vienen todos. Tails quiere tu opinión final. Voy. Caminó por los pasillos en silencio. Los Freedom Fighters la saludaban, algunos con una mezcla de respeto y precaución. Todos sabían lo cercana que era a Silver. Y todos sabían que ella sería clave en la decisión de actuar, o esperar. En la sala de reunión, los rostros estaban tensos.
Shageta, aún con vendas, hablaba con intensidad, mientras en una esquina, Whisper limpiaba su ar. Crean miraba a Blaze desde su asiento, preocupada. Blaze, dijo Tails al verla entrar. Necesitamos una decisión. Tú eres la única con suficiente cercanía a Silver como para saber si estas visiones son posibles, o no. El silencio cayó. Shageta la miró directo a los ojos. Él estaba convencido. Él lo había visto. Pero Blaze no lo había visto. Solo había sentido un vínculo. Algo que aún ardía en su pecho. Shageta, dijo con voz firme. Tú crees en esas visiones. Yo no voy a juzgar eso. Pero yo conozco a Silver mejor que nadie aquí. Lo he visto destruir enemigos imposibles, sí, pero también he visto cómo se culpa cada vez que alguien cae. He visto cómo se niega a usar su poder si cree que podría lastimar a un inocente. ¿Y tú me dices que mataría a Whisper? ¿A mí? Shageta bajó la mirada, pero no respondió. Blaze se giró hacia todos. No lo atacaremos. Aún no. No sin pruebas reales. Si vamos contra él ahora, solo estaremos empujándolo hacia ese futuro que queremos evitar. ¿Y si ya es tarde? Preguntó Tangle, dudosa. Entonces yo misma lo detendré, respondió Blaze con frialdad. Pero no sin antes mirarlo a los ojos, y preguntarle si aún queda algo de él. Y con eso, la reunión terminó. Blaze regresó a su sala, se colocó el brazalete, tomó su espada y la fotografía. Luego la guardó en un compartimiento secreto en su armadura. Estaba decidida. Si Silver iba a caer, sería por su propia mano, y solo si era absolutamente necesario. Pero en el fondo de su alma, en su fuego más profundo, ella sabía que aún no todo estaba perdido. Porque si algo le había enseñado estar a su lado, era que incluso en el futuro más oscuro, Silver siempre luchaba por la esperanza. Y ella lucharía por él. Hasta el final. No había noche real en el espacio, pero en mi base sí. Tenía 12 relojes digitales repartidos en distintas secciones, sincronizados con la hora terrestre, la de Mobius y un par de dimensiones alternativas que solía visitar. Eran exactamente las 00:12. Mi jornada había terminado. Había reparado uno de los paneles de gravedad, actualizado el registro de defensa, y realizado un chequeo de energía a la Esmeralda del Caos que recuperamos hacía 2 semanas. Todo estaba en orden. Pero eso no significaba que mi mente lo estuviera. Me sentía inquieto. Caminé por el pasillo principal de la base, las luces tenues proyectando sombras suaves sobre las paredes metálicas. Al pasar por la puerta del dormitorio de invitados, vi algo que me detuvo. Fleetway, o lo que quedaba de ella tras su evolución pacífica, dormía profundamente en una de las camas. Su respiración era rítmica, relajada, como si por fin hubiera encontrado algo de paz. Y eso me tranquilizó un poco. Entré a mi habitación y abrí la gaveta de la mesita de noche. Saqué mi celular, una reliquia que aún conservaba conexión gracias a un satélite privado que orbitaba una dimensión intermedia. Me acosté, pero no en mi cama. Me tumbé dentro de mi closet. No me preguntes por qué. A veces, dormir en espacios cerrados me hacía sentir más seguro. Como si pudiera bloquear el universo por unas horas. Puse los auriculares y abrí YouTube. Quería algo distinto. Algo humano. Algo con corazón. Y ahí lo vi. Un canal. Exbravo 13X. Nunca lo había escuchado, pero la portada me pareció interesante. Empecé a navegar entre sus publicaciones y uno de sus fanfics con voz narrada me llamó la atención. QHPS, ¿y si reencarnara en el hermano menor de Izuku Midoriya? Le di play. La narración era envolvente. Las voces bien actuadas. La historia, peculiarmente atractiva. Me recordó a una época en la que soñaba con ser un héroe simple, sin cargas dimensionales, sin responsabilidad cósmica. Solo alguien que protegía a los suyos, a su gente. Pasaron 2 capítulos, y mi mente se fue desvaneciendo poco a poco. Mis ojos pesaban. Las palabras se convertían en ecos. Y al final, me dormí. En el closet. Como cuando era niño y me escondía en cajas para evitar las tormentas mentales que a veces me sobrecargaban. Al día siguiente, 6:17 am. Me desperté mucho antes de que las luces automáticas de la base se encendieran. Me levanté en silencio, salí del closet, me estiré los brazos y bajé a la sala principal. Todo estaba en calma, excepto yo. Algo estaba mal. No había sonidos, ni vibraciones. El radar no marcaba señales anómalas.
El campo gravitacional estaba estable. Pero en mi pecho había una presión, como si una mano invisible estuviera empujando contra mi corazón. Un presentimiento. Un maldito presentimiento. Era como un sentido arácnido. Pero mío. Un sentido de desastres inminentes. Siempre que sentía esto, pasaba algo. A veces en minutos. Otras veces en horas. Pero siempre, terminaba siendo real. Caminé hasta la sala de observación, donde tenía los paneles de vigilancia dimensional. Vamos, dime qué pasa, susurré mientras mis dedos se movían sobre los controles. Nada. Nada. Y de pronto, una chispa. Una oscilación en la capa de distorsión alfa. Algo estaba vibrando de forma irregular en la dimensión donde los Eggmans se habían retirado, y donde Darkseid había sembrado la grieta antes de ser derrotado. No era una alerta roja. Pero era una advertencia clara. Me giré y tomé una ducha rápida. El agua tibia me ayudó a calmar el cuerpo, pero no la mente. Mientras me secaba, sentía cada músculo tenso, como si el aire estuviera más denso. Algo se acercaba. No podía verlo aún, pero lo sentía. Como si mi alma, viajera del tiempo y dimensiones, gritara desde otro punto del espacio. Prepárate. Vestido ya con mi traje de exploración, subí a la terraza de la base lunar. Desde allí podía ver Mobius a lo lejos, su atmósfera azul y verde, tan viva como siempre. Espero que solo sea paranoia, murmuré. Pero sabía que no. Esto era solo el comienzo. Y cuando volviera de ver a Blaze, le diría lo que sentía. Porque si algo iba a pasar, si alguien iba a caer, no quería que fuera sin que supiera lo que ella significaba para mí. Pero primero, tenía que descubrir la raíz de esta sensación. Y detenerla, antes de que arrasara con todo lo que habíamos salvado. No podía dormir. La noche había caído sobre la base de la resistencia como una sombra densa, silenciosa. Los demás estaban en sus habitaciones, descansando tras la reunión de emergencia provocada por las visiones de Shagetta. Todos se veían inquietos. Tails no soltaba sus tabletas, Knuckles patrullaba los pasillos como un león enjaulado. Amy y Rouge apenas cruzaban palabras. Y Sonic, bueno, incluso él estaba más callado de lo normal. ¿Y yo? Yo me quedé sola en la sala de reuniones. Las luces tenues del panel de estrategia iluminaban mi rostro. No podía apartar mis pensamientos de una sola imagen. Silver. El Silver que conocí. El que alguna vez fue mi rival, luego mi enemigo, y más tarde, mi amigo. Tal vez incluso algo más. Pero ahora, todos dudaban de él. Incluso Shagetta, que lo conoce de un modo que ninguno de nosotros puede entender, había tenido esas visiones. Pero eran solo eso. ¿No? ¿Visiones? ¿Sueños? ¿Advertencias del caos? ¿Del tiempo? ¿Del alma? ¿Y si no lo eran? No, susurré, cerrando los ojos y abrazando mis propias rodillas en la silla. Confiar en alguien es difícil cuando tu propio mundo ha sido traicionado una y otra vez. Cuando los villanos cambian de forma, las dimensiones se distorsionan y los amigos se convierten en amenazas, ¿cómo sabes que es real? Recordé nuestra última conversación, antes de que Silver partiera a la base lunar. Lo vi diferente. Más callado. Más pensativo. Como si llevara un peso que no podía compartir. ¿Y si ya no soy yo misma, Blaze? Me dijo una vez, mirándome a los ojos. ¿Y si soy la última versión de mí mismo, antes de romperme? Esa frase seguía repitiéndose en mi mente. Y ahora, con estas visiones, ¿y si ella estaba roto? Pero otra parte de mí se resistía. Silver había peleado por nosotros. Se había sacrificado, había luchado codo a codo con nosotros. Me protegió cuando Darkseid casi me aplastó con su Omega Blast. Me tomó la mano. Me miró, como solo alguien sincero lo haría. ¿Y ahora pensaban que él iba a destruirnos? No. Me levanté, saliendo de la sala. Tenía que verlo. Tenía que hablar con él, cara a cara. Porque si íbamos a desconfiar de él, primero tenía que estar completamente segura de que ya no era él. Y si todavía había una chispa de mi Silver, lo ayudaría a devolver. El presentimiento no se había ido. La ducha, el café sintético, ni siquiera el pequeño chiste que hice con Fledway al pasar por la cocina funcionaron para calmar esa presión en mi pecho. Era como si una cuenta regresiva invisible estuviera sonando en lo más profundo de mi ser. Me senté en la silla del laboratorio, rodeado de pantallas. Todo estaba tranquilo.
Pero eso era lo más aterrador. La calma antes de la tormenta. Vamos, vamos, dame algo, susurré mientras pasaba las coordenadas por los sensores multiversales. Y entonces, una vibración. Leve. Pequeña. La dimensión alfa. Aquella a la que se habían retirado los Eggmans y los villanos tras la batalla con Darkseid. El espacio-tiempo ahí, estaba comenzando a colapsar sobre sí mismo. Lo sabía. Me levanté de golpe, los ojos fijos en la línea de distorsión. Pero había algo más. Un patrón. Como si la distorsión no fuera natural. Como si alguien estuviera provocándola. No era un fallo. Era una manipulación. Los Eggmans. ¿O algo más? Y de pronto, otro pensamiento cruzó mi mente. Un recuerdo de hace meses, cuando Mark me habló sobre la existencia de entidades que rompen realidades para alimentarse del caos resultante. No eran demonios. Ni dioses. Eran algo más antiguo. Más silencioso. Más letal. ¿Estás tratando de advertirme? Dije, mirando la pantalla, como si alguna presencia estuviera observándome desde la otra cara de la dimensión. Mi respiración se volvió tensa. Me senté otra vez, temblando ligeramente. No por miedo, sino por la certeza. Algo se acercaba. Algo que ni siquiera los villanos podrían controlar. Y yo tenía que protegerlos. A todos. A la resistencia. A Blaze. Mi mano tembló ligeramente cuando abrí el compartimento secreto del laboratorio. Dentro, un chip. Uno de los últimos que contenía mi memoria secundaria. Por si acaso. Por si perdía el control. No dejaré que eso pase, susurré. No esta vez. Cerré el compartimento. Activé un protocolo silencioso que enviaría un mensaje cifrado a Blaze si algo llegaba a salirse de control. Y mientras volvía a la sala central, sentí una brisa extraña recorrer el pasillo. Como si el vacío hubiera susurrado mi nombre. Silver. Me giré de inmediato. Nadie. Y sin embargo, lo escuché. Claramente. Era mi voz. Mi otra voz. La del yo, que perdió todo. Las luces parpadeaban levemente en la sala de comunicaciones. Tails había reforzado la seguridad hace unos días, pero la sensación de que algo no estaba bien no desaparecía. Me encontraba sola en el pasillo sur de la base, con la espalda apoyada contra la pared metálica. Mi mirada estaba fija en el panel de advertencias que parpadeaba en color ámbar. No era rojo, aún. Pero por dentro, yo ya estaba en alerta roja. La conversación de anoche seguía rondando mi cabeza. Las visiones de Shageta, su paranoia, y esa urgencia con la que activó el protocolo de emergencia. Pero sobre todo, su decisión. Silver, él es mi amigo. Mi compañero. El mismo al que enfrentamos antes, sí, pero también el mismo que volvió en sí. Que decidió luchar con nosotros, por nosotros. ¿De verdad era capaz de traicionarnos? Blaze, me llamó Annie a lo lejos, ya están por reunirse todos en la sala central. ¿Vienes? Sí, ya voy, respondí, aunque mis pies no se movieron de inmediato. Miré a un lado. En un rincón alto de la sala, una pequeña insignia brillaba. La marca de la resistencia. Suspiré. No podía simplemente ignorar lo que había pasado, pero tampoco podía dejar que el miedo y las sospechas controlaran nuestras acciones. Avancé con paso firme. Ya había tomado una decisión. El sonido metálico de las tuberías resonaba mientras caminaba por los pasillos de la base. A pesar de estar en el espacio, mi reloj interno me decía que era de noche. No porque el sol no brillara aquí, sino porque mi cuerpo lo sentía. Era hora de descansar, al menos, eso pensaba. Había dejado el uniforme sobre la silla, me puse una camiseta negra y un pantalón cómodo, y me dirigí a una pequeña sala de lectura que improvisé dentro de un closet abandonado. Me tiré entre los cojines, agarré mi celular, y como cada noche, busqué algo para leer o escuchar. Últimamente los fanfics me ayudaban a relajarme. Esta vez encontré uno interesante. QHPS. Si reencarnaba en el hermano menor de Izuku Midoriya. No llevaba ni 2 capítulos y ya me tenía enganchado. La historia, aunque diferente, me hacía pensar en todo lo que yo podría haber sido si no me hubiera tocado este mundo, esta guerra. Fue en medio del 3er capítulo que me quedé dormido. Desperté antes de que cualquier alarma sonara. Antes de que cualquier voz me llamara por comunicador. Me sentía raro. Me puse de pie con lentitud.
Me miré las manos, y luego el reflejo en un viejo espejo oxidado cerca del módulo de entrenamiento. Algo no estaba bien. ¿Por qué siento esto?, murmuré. Era una sensación pesada, como si una nube invisible se hubiera posado sobre mi pecho. Algo oscuro, peligroso, intangible, pero real. Era como si mi mente, mi alma incluso, me advirtieran que se avecinaba una tormenta, una catástrofe. No tenía pruebas. No tenía señales. Pero cuando salí al pasillo principal, y vi a Fleetway dormida boca abajo sobre la consola, a los demás aún en sus cámaras de descanso, entendí que era el único que había sentido esa alarma espiritual. Tomé una ducha rápida. El agua estaba helada, pero la necesitaba para despejarme. Me vestí en automático, con una de las chaquetas de la resistencia, y revisé todos los sistemas de la base. No había alertas. Nada sospechoso. Pero aún así, algo dentro de mí gritaba que algo malo estaba por pasar. No era la primera vez que sentía algo así. Esa sensación arácnida que solía tener me había salvado muchas veces. Pero ahora era diferente. Era más personal. Más oscuro. Caminé hasta el hangar principal. Activé el comunicador interno y, con un tono firme, dije: Silver a todas las unidades. Alerta temprana. Preparen todo para una posible evacuación o ataque repentino. No bajen la guardia. No dije que era solo una sensación. No dije que era un presentimiento. No porque no confiara en ellos, sino porque sabía que algo estaba al acecho. Y entonces, mientras observaba las estrellas por el ventanal principal, con la galaxia Axelot extendiéndose ante mí como un mar infinito, sentí que alguien me observaba. Giré el rostro, y allí estaba. Una sombra al fondo del pasillo. No era un enemigo. No era un invasor. Blaze. Dije en voz baja, sorprendido. Ella no dijo nada. Solo caminó hacia mí con paso firme, como si el destino le pesara en cada paso. Y en su rostro, había una mezcla de temor, determinación y cariño. Tenemos que hablar, dijo simplemente, y en sus ojos ardía el fuego que solo ella sabía llevar. Y ahí supe, que el inicio del verdadero conflicto acababa de comenzar. Blaze, ¿qué pasa?, pregunté, con el ceño fruncido y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Su rostro, algo no estaba bien. Había conflicto en sus ojos. Una lucha interna. Algo que la retenía y al mismo tiempo la empujaba a hablar, pero sus labios se sellaron antes de pronunciar palabra. Espera, interrumpí antes de que pudiera comenzar. Antes de que digas cualquier cosa, ¿cómo carajos llegaste aquí? Estamos en el espacio, Blaze. Esto no es un simple salto entre zonas terrestres. Esto es una base secreta en órbita sobre Axelot. Ella se quedó quieta. Me miró con una expresión vacía por unos segundos. Luego sus ojos se agudizaron, no de amenaza, sino de cálculo. Y más importante aún, continué, cruzando los brazos, ¿cómo sabías la ubicación exacta de esta base? Eso la detuvo un momento. Pero entonces su rostro se endureció. Su mirada ya no era confusa. Era directa, firme, como una cuchilla lista para cortar la verdad. Silver, ¿por qué nos traicionas? El silencio que siguió fue más frío que la superficie de la base lunar. Tardé unos segundos en procesar esas palabras. Luego me eché hacia atrás, apoyándome en el muro metálico, cerrando los ojos con lentitud mientras trataba de no perder el control. ¿Que yo los traicioné? Dije, abriendo los ojos con incredulidad. ¿Se les olvida que ya fuimos enemigos una vez? ¿O que ustedes me traicionaron antes? Oh. Eso creo. Ya ni siquiera estoy seguro. Estas malditas visiones, estas líneas temporales rotas, me están volviendo loco. Ella me miraba fijamente, sin moverse, sin pestañear. Entonces, su expresión cambió. Sus hombros se relajaron. El fuego detrás de sus ojos bajó un poco la intensidad. Y por primera vez en muchos días, vi esa chispa en Blaze que no era rabia ni deber. Era comprensión. Quizás duda, pero también esperanza. Tú no eres la persona que vimos en las visiones de Shajeta, susurró, casi como si lo dijera para sí misma. No entiendo nada de eso todavía, admití, sin intentar ocultarlo. Ya no tenía sentido fingir. De repente, Blaze sonrió levemente. Su rostro volvió a ese estado casi enigmático que tanto la caracterizaba. Quiero agua, dijo con un tono sorprendentemente suave. La miré extrañado, pero asentí. La cocina está por allá, señalé el pasillo derecho.
Mientras ella se alejaba, me pasé la mano por el rostro y suspiré largo y pesado. Caminé de regreso al centro de mando, pensando en lo absurdo que se estaba volviendo todo esto. ¿Visiones? ¿Traiciones futuras? ¿Yo, otra vez el enemigo? Pasé por el cuarto de trabajo y, de pronto, recordé algo. Mierda, los bocetos. Corrí al cuarto donde había dejado los papeles. Los diseños del general Halo. Un antiguo líder de la resistencia caído en batalla, cuyo sacrificio aún me perseguía en sueños. Lo había dibujado por respeto, por nostalgia, porque extrañaba tener a alguien que me guiara. Pero para Glace, esos bocetos podrían significar otra cosa. Cuando regresó, su rostro ya no mostraba la misma calma. Estaba firme, silenciosa. Me dijo que se iría. Volveré a la Tierra. ¿Quieres que te acompañe? Pregunté. No. Tengo un anillo. Respondió, mostrándome una sortija brillante con el símbolo antiguo de los portales de dimensión cruzada. Una reliquia muy rara, probablemente obtenida por Tails. En cuanto desapareció en un remolino de energía, quedé solo. Y supe que algo no estaba bien. No dije nada. Ni una palabra más. Mientras el remolino me arrastraba de regreso al planeta, mi mente giraba como el mismo vórtice. No era como en las visiones. No lo era. Silver no mentía. Pero, entonces, ¿por qué tenía esos bocetos? Había visto su trabajo en la mesa. Los planos. Las estructuras. Los diagramas de estrategias. El rostro de Halo impreso como símbolo de una futura unidad táctica. ¿Estaba reviviendo lo que una vez causó su caída? ¿O estaba reconstruyendo lo perdido? ¿Y si no lo sabía? ¿Y si él mismo no era consciente? Todo lo que creía se tambaleaba. Quería creer que estaba equivocado. Quería confiar en que Silver era el mismo que luchó a nuestro lado. Pero había una parte de mí, la parte que había visto su fuego azul consumir todo a su paso, que no podía ignorar el riesgo. Y aún así, mi corazón me decía que no debía traicionarlo. Suspiré cuando el portal comenzó a abrirse al otro lado. Tierra firme a la vista. Si hay una mínima posibilidad de que él esté diciendo la verdad, entonces lucharé por ella. Aunque sea sola. No podía seguir callando. Mi pecho dolía. No por alguna herida, sino por el peso. La duda, el miedo, la lealtad dividida. Había visto demasiado. Sentido demasiado. Y a pesar de lo que vi en Silver, de esa calma en su voz, de la confusión genuina en sus ojos, los bocetos no mentían. No eran simples dibujos. Eran planes. Unidades. Estrategias. Símbolos. Diagramas. No eran solo recuerdos del general Halo. Eran planos de guerra. De algo que estaba por construirse, o peor, ya se estaba construyendo. Había prometido mantener la calma, actuar con lógica, no tomar decisiones impulsivas, pero no podía más. No podía cargar con esto sola. Si me equivocaba, lo enfrentaría. Pero si no, si tenía razón, entonces Silver podría acabar con todos nosotros. Me presenté en la sala central de la Resistencia. Tails estaba trabajando, y Amy y Knuckles discutían en una esquina sobre los preparativos para reforzar los escudos del perímetro. Whisper me observó apenas crucé la puerta. Ella siempre podía leerme, aunque no dijera nada. Necesito mostrarles algo, dije, firme. El silencio cayó como un puñetazo. Me temblaban las manos, pero no lo demostré. Saqué los papeles. Los bocetos. Los planos de Halo. El símbolo de la estrella que solíamos llevar como resistencia, ahora con una variación, más agresiva. Amy los tomó con lentitud. Sus ojos pasaban de hoja en hoja, su rostro endureciéndose con cada segundo. Tails se acercó. Los escaneó con su dispositivo, buscando alguna prueba de fecha o firma. Encontró ambas. Están hechos por Silver, hace menos de 2 días. ¿Lo sabías? Preguntó Amy. Asentí, lentamente. No quise creerlo. Él me pareció confundido, incluso perdido. No como alguien que prepara una traición. Pero, esto estaba ahí. Y yo no puedo ignorarlo. Knuckles golpeó la pared con el puño. Entonces se acabó la duda. Si está levantando otro ejército, y si tiene incluso una fracción del poder que tuvo cuando cayó, no podemos darnos el lujo de esperar. Whisper se levantó sin decir palabra. Y Tails asintió con tristeza. Lo siento, Blaze, pero esto cambia todo.
Y en ese momento, supe que había encendido una tormenta. Miraba la pantalla en la sala de archivos, mientras las imágenes de Silver en su base se reproducían en bucle. Yo. Él. Nosotros. ¿Cómo demonios se suponía que debía aceptar esto? ¿Que éramos la misma persona, en cuerpos distintos? Él había sido mi enemigo, mi aliado, y ahora, mi sombra. Yo lo creé, susurré, llevándome la mano a la frente. La gente no entendía. No sabían lo que era pelear contra una versión de ti mismo. Una que, tal vez, si hubiera nacido con otra vida, sería mejor. O peor. Pero el mundo no estaba para suposiciones. Si había un riesgo, debíamos actuar. Si eso significaba detenerlo, lo haría. Aunque cada parte de mi alma se resistiera. Shageta, dijo Blaze, entrando. Ya lo mostré. Todos lo saben. La miré. ¿Y tú, lo crees? Ella titubeó. Esa sola pausa fue una respuesta. No lo sé, murmuró. Pero no podemos arriesgarnos. Me giré, mirando los archivos. Las grabaciones, los informes, las pruebas que los Eggman dejaron atrás. Voy a terminar lo que empecé, dije, con voz quebrada pero decidida. Ella no dijo nada más. Y se fue. Busqué por toda la base. Saqué cajones, revisé estantes, abrí los compartimientos secretos bajo el suelo metálico. ¿Dónde está? Estaba seguro de que los bocetos seguían aquí. Nunca los tiraría. Eran importantes. Mi memoria de Halo, de su legado. No eran un plan de guerra. No eran un ejército. Eran un homenaje. Pero ahora no los encontraba. Mi mente comenzó a nublarse. ¿Y si alguien los había tomado? ¿Y si Blaze los había visto, y los malinterpretó? No. No podía ser. Confiaba en ella. Habíamos compartido tanto, incluso me pidió agua. Se relajó. No parecía una espía. Pero entonces, un pensamiento me heló el alma. ¿Y si no me mentía? ¿Y si solo no podía contenerse? ¿Y si ella creyó estar haciendo lo correcto? Me dejé caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Todo esto, en solo 2 días, susurré, riendo amargamente. Una risa hueca. Vacía. La guerra venía. Y tal vez, venía desde adentro. Miré el reloj. Eran las 5:38, hora estándar de Axelot. Todos dormían, excepto yo. Y mi sentido arácnido, ese presentimiento que nunca fallaba, me decía que algo malo iba a pasar. Algo pronto. Demasiado pronto. Lo buscaré mañana, susurré, sin mucha convicción. Mi voz apenas se escuchaba, como un murmullo solitario atrapado entre los metales silenciosos de la base. La estación orbital no tenía noche verdadera, pero yo había simulado un ciclo de oscuridad para mantener cierta cordura. Las luces estaban tenues, apenas iluminando los pasillos con un resplandor azulado suave. Mis pies pesaban. No había cenado. No tenía hambre. Y, sin embargo, mi cuerpo me pedía descanso. No energía. No comida. Solo desconexión. Lo único que podía darle era eso. Me detuve frente a la puerta de mi cuarto. Fleetway dormía adentro. La pequeña Mobian que había evolucionado, que ahora podía hablar, razonar, comer. Casi como una niña normal, casi. Me parecía injusto despertarla. Necesitaba su descanso. Además, el hecho de verla dormir me removía algo profundo. Algo que no podía explicar. Tal vez porque, al verla así, tan tranquila, me recordaba que aún había inocencia en el universo. Que todavía quedaba algo que valía la pena proteger. No, no entraré ahí, me dije a mí mismo. Pensé en dormir en el cuarto de Shade y Fiona, pero lo descarté de inmediato. El cuarto era pequeño, y según ellas, si yo intentaba meterme ahí, terminaríamos con un pie de alguien en mi cara y probablemente golpes nocturnos involuntarios. Ya me lo habían advertido antes con sus habituales frases sarcásticas. Silver, si quieres amanecer con el hocico hinchado por una patada mientras duermes, adelante, entra. Solo te digo que Shade da vueltas como un tornado dormida. No, gracias. Suspiré profundamente y me dejé caer, casi como una hoja, en el sofá que estaba en el centro del salón de mando. No era particularmente cómodo. El cuero sintético crujía bajo mi peso, y una de las patas tenía una leve inclinación que hacía que todo el cuerpo se deslizara hacia un costado si no te posicionabas justo en el centro. Me acomodé como pude.
No me importaba. Ni la posición incómoda, ni el zumbido lejano de los motores de la base, ni siquiera el leve parpadeo de la pantalla de estado en la pared, que aún mostraba gráficos vitales y análisis de seguridad. Todo eso se volvió lejano. No quería pensar. No en Glace. No en la resistencia. No en los bocetos que tal vez ya estaban en otras manos. No en Shageta. No en que podía ser mi peor enemigo, y al mismo tiempo, yo mismo. Apoyé la cabeza en el reposabrazos y me giré hacia el respaldo. Me abracé a mí mismo. Mis músculos dolían. Mi mente era un campo de batalla. Y aún así, una parte de mí esperaba que mañana nada pasara. Era una esperanza ridícula, casi infantil. Pero me aferré a ella mientras mis ojos se cerraban. El silencio me envolvió. Las luces pulsaban suavemente como un latido robótico. Y mientras el sueño comenzaba a apoderarse de mí, el peligro que intuía parecía apagarse, solo por ahora. Tal vez mañana sería diferente. Tal vez encontraría los bocetos. Tal vez las cosas mejorarían. Tal vez. Pero esa palabra ya no me daba paz. Dormí. No soñé. Pero el vacío que me recibió al cerrar los ojos, se sentía demasiado quieto. Demasiado silencioso. Como el momento justo antes de una tormenta. Grave error, no debí confiar ni un segundo en ustedes malditos y se hacen llamar los peleadores de la libertad de Freedom Fighters. Bueno, si en algún momento algo les haré sufrir peor que en la anterior línea no fui yo, pero esta vez lo haré absolutamente a propósito. 5 horas antes. Desperté con el sonido lejano de los sistemas ajustando la presión de la base. Una vibración casi imperceptible recorrió el suelo metálico, como un susurro en el silencio del espacio. Me incorporé lentamente, aún algo desorientado. Había dormido en el sofá. Lo primero que noté fue una manta sobre mí. Una manta que yo no recordaba haber tomado. ¿Qué? Murmuré, mirando a mi alrededor. Una voz aguda, familiar y juguetona me sacó del entumecimiento. Por fin despiertas, dormilón. Fleetway sonrió desde la cocina improvisada. Pensé que ibas a hibernar como un oso Mobian. La miré entrecerrando los ojos, cubriéndome el rostro con una mano. Por favor, dime que no tocaste mi cuerpo mientras dormía. Se cruzó de brazos con indignación inmediata. Su pequeño cuerpo emanaba orgullo herido. Y, nunca. Jamás. ¿Cómo se te ocurre? Ajá. Bueno, agregó con una vocecita. Solo un poquito. Pero fue para ver si respirabas. Parecías muerto. La miré con frustración mientras me sentaba por completo. Esa niña había sido una locura traerla a bordo, pero, al mismo tiempo, algo dentro de mí me hacía sonreír con ternura. De casualidad, dije, mientras estiraba el cuello, ¿no habrás visto mi libro de bocetos? Fleetway se encogió de hombros, completamente despreocupada. Sí. Se lo llevó Blaze anoche. Dijo que necesitaba entenderte mejor o algo así. Mi mente se quedó en blanco. Me congelé. Literalmente. Como si el vacío del espacio me hubiera tocado el pecho. ¿Ella, se lo había llevado? Después de todo lo que hablamos, de todo lo que reconstruimos. Confié en ella más de lo que debía, y ella no confió en mí. Sentí un vacío amargo crecer en mi garganta. Me levanté sin decir palabra. Caminé hacia el panel de comunicación. Una notificación roja parpadeaba en la esquina. Llamada entrante de la base de la resistencia, murmuré, activándola. La imagen de Tails apareció en la pantalla. Estaba despeinado, con ojeras y un ambiente caótico detrás de él. Papeles flotaban por el aire y se escuchaban gritos al fondo. Silver. Gracias al cielo, tenemos una situación de emergencia. Necesitamos que vengas inmediatamente. No dio explicaciones. No explicó si era una amenaza, una ruptura dimensional o un ataque inminente. Solo eso. Una emergencia. Tragué saliva. Estaré allí en 3 horas. Asegúrense de tener el hangar despejado para que pueda aterrizar. Tails asintió sin discutir y la llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante un momento, sintiendo que el universo me empujaba en una dirección que no había elegido. 3 horas. Miré el reloj. Habían pasado 2 desde que me había despertado. Lo justo. Me gustaba llegar 5 minutos antes a cualquier cita. Por principios. Por preparación.
Porque en un mundo donde todo podía cambiar en segundos, estar listo era la única defensa que tenía. Me giré hacia Fledway. Voy a prepararme. No sé qué está pasando exactamente allá abajo, pero tengo que recuperar mis bocetos, y ayudar en lo que pueda. Ella me miró, sería por primera vez en el día. ¿Crees que Blaze te traicionó? Me detuve en seco. No supe qué decirle. No quería creerlo. Eso lo sabré cuando la mire a los ojos, dije finalmente, y entré a mi habitación. No había tiempo para desayuno. Ni para dudas. Solo para actuar. Fin del capítulo 60.